Tarta de frutos con crema pastelera. 420 gramos de mantequilla. 170 gramos de azúcar. Un huevo. 500 gramos de harina. Ingredientes: crema pastelera. 500 mililitros de leche. 100 gramos de azúcar. 25 gramos de vaina de flor de vainilla. 5 yemas de huevo. 40 gramos de fécula de maíz. Para decoración: higo, fresa, ciruela, zarzamora, blueberry o frambuesas al gusto. Y ya estamos aquí con nuestra segunda receta aquí en Cocina Capital, donde vamos a hacer, voy a hacer en este caso, una tarta de frutos rojos. Y escogimos esta receta porque ahora que hace tanto calor, es una tarta, la verdad, fácil. México tiene muchas frutas que hay que aprovechar y sobre todo ahora en verano, México siendo tropical, hay que consumir lo que México da. Entonces aquí tengo masa, que la receta la van a tener en la pantalla, pero básicamente es harina, mantequilla y yemas, nada más. Eso se mezcla bien y se hace una masa como esta, que como les dijimos la vez pasada en las conchas, se deja reposar. Esta masa ya está reposada, aquí tengo el molde y lo que voy a hacer es que la voy a extender, porque esta va a ser el casco, así se llama, el casco de la tarta. Esta es mucha cantidad, entonces la voy a partir por mitad y vean cómo es suave, pero a la vez no es líquida, es moldeable. No mucha harina. Y lo que voy a hacer es la voy a trabajar haciendo un círculo, donde aquí tengo el rodillo o el palote. Si ustedes tienen uno de madera, está perfecto. Y lo que voy haciendo es que voy girando para que no se pegue la masa. Porque como tiene mantequilla, hace calor, utilizo la misma harina para hacer el casco. Siempre tratando de guardar la forma redonda, porque mi molde es redondo. Entonces se dan cuenta que yo aquí lo mido y ya tengo el tamaño perfecto de mi tarta. Y lo que voy a hacer es que me la voy a acercar. Este es el paso más complicado. La voy a poner y voy a cubrir el molde. Es importante también cubrir todas las orillitas para que no se haga un vacío. Y como se dan cuenta, con mi mismo dedo voy muy suave, porque esta masa es muy, muy, muy suave. Voy cortándola, miren, sin hacer mucha presión. Cuando la masa va cayendo, yo ahí le voy presionando. Y esto es el exceso. Entonces se dan cuenta, la tarta ya está. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a picar. La vamos a picar para que en el horno no haya ninguna burbuja y la costra, el casco, quede muy ligero, muy, muy, muy derecho. Ya tengo aquí mi casco. Está el molde, en esta charola lo voy a hornear. Voy a meterla al horno unos 20 minutos. Ustedes pueden hacer tartas pequeñitas o esta es una tarta como para 8 o 10 personas, donde el tiempo es relativo, los hornos son diferentes, pero yo creo que es hasta que esté doradita. Entonces ahora voy a meterla al horno. Estamos de regreso aquí con la tarta, que es importante que les mencione que la tarta se mete a 180 grados y, como les vuelvo a repetir, es relativo el tiempo, pero miren cómo quedó de doradita y realmente esto es una galleta. Se desmolda una vez que sale del horno, se deja enfriar, no se toca,
porque la masa está muy frágil. Entonces se deja enfriar, se desmolda y ya yo la puse aquí. Aquí tengo crema pastelera, que también la receta la van a tener en la pantalla. Se hace con huevos, con leche, con un poquito de maicena para que espese y con esta maravillosa vainilla que este programa les quisimos hacer especial. Entonces esta vaina, lo que hacemos es que se parte, se corta por mitad. Aquí tengo la crema pastelera y entonces voy a hacer un poquito atrás para que la cámara pueda apreciar bien cómo yo la raspo con el cuchillo y ven todos esos bolitas infinitas. Eso es la vainilla. Esto es lo que le da el sabor al arroz con leche, al flan, al helado de vainilla, que es tan mexicano también. Y esto se echa en la preparación. Se hierve la leche, la receta la van a tener en la pantalla y es lo que se usa como vainilla. Y si ustedes aprecian, aquí van a ver cómo esta crema pastelera tiene grumitos negros. Entonces, viendo esto, voy a rellenar la tarta con la crema pastelera. Una crema pastelera hecha con vainilla natural no tiene igual. Ahí están los grumitos. Lo que pasa es que se echa cuando la leche está en el fuego, pero la cubro bien. Le voy a poner un poquito más. Igual esta crema pastelera tiene muchas yemas y por eso no necesitan colorantes. Yo creo que hay que evitar los colorantes, hay que evitar las margarinas, eso es lo que nos hace daño. Y en este país donde tenemos una gastronomía tan importante, hay que usar los productos naturales. Lo que voy a hacer es que tengo aquí todas estas frutas, las que encuentran en el súper, en el mercado, en el tianguis, porque la tarta utiliza la fruta que quieran. Voy a partir varias fresas para hacer el contorno. Estas que estén bien lavaditas, les quitan el rabito y bien lavaditas con su desinfectante. Y luego las secan muy bien con papel de cocina para que no, porque acuérdense que la humedad a la tarta no le va bien. El chiste es que se vea muy colorida. Ya estoy aquí con los últimos toques de la tarta y miren cómo quedó. Les digo que la fruta que encuentren, yo usé estos de frutos rojos con higos, ciruelas, hice una flor, ustedes lo pueden acomodar como quieran, ya sea con la fruta entera, o poner como puras fresas, puros higos, puras zarzamoras. Así es que los invito a que la hagan, es bastante fácil y hay que consumir lo que México da. Ahora volvemos. Y estamos aquí con nuestra última receta, aquí en Cocina Capital, con la mayora Ana, para que se den cuenta todos que las mayoras en esta ciudad y en este país son las más importantes de la cocina. ¿Qué vamos a hacer hoy, Ana? Platícanos. Vamos a hacer unas tortuguitas a base de chocolate cobertura, un chocolate muy rico, muy fino que se trabaja en este lugar, con un poco de nuez también de mucha calidad. Tortugas de chocolate con nuez. 100 gramos de cobertura de chocolate oscura,
150 gramos de nuez entera. Sí. ¿Y que estos son los ingredientes? Sí, lo que necesitamos es una manga que la pueden adquirir muy fácil en un centro en el mercado, en todo lo que se llama De materias primas. de materias primas. Así Incluso si no tienen al momento una manga, pueden auxiliarse de una bolsa de plástico con una pequeña perforación y es muy fácil de trabajarlo. Este chocolate lo van a poner a una manera, ya sea en baño María o en algún horno de microondas. Para facilitar su manejo tiene que quedar en una manera espesa, ¿sí? Aquí tenemos una charola con papel que no se pega. Nos vamos a ayudar de una charola, de un papel en donde vamos a aplicar el chocolate en el cual no se va a pegar. Va a quedar de una manera uniforme. Vamos a procurar inyectar cierta cantidad de chocolate dependiendo el grosor y la cantidad de producto que vas a manejar, ¿sí? Entonces en la manga vas a llenar de chocolate. Así es. Y aquí estamos utilizando, miren qué bonitas nueces, es la nuez entera. En este caso lo vamos a hacer de nuez, pero ustedes en casa lo pueden hacer de cacahuate, de almendra, le pueden poner pasitas, Producto seco, también le pueden avellanas, Sí. nuez de la India. Pueden usar, la verdad, el fruto seco que quieran. La base la van a tener para que ya ustedes, ahora sí que su imaginación, poner. Así es. hagan sí. lo que quieran. Ana va a llenar la manga. Vamos a aplicar un poco de chocolate también para evitar, si no tenemos la facilidad de manejar una manga, el que se les escurra fuera de ella. Ya teniendo el chocolate inyectado, la bolita, vamos a proceder a poner la nuez. Por eso también dejó el espacio suficiente entre cada medallón de chocolate. Acuérdense que mucho en nuestra cocina, en la cocina, es estética. Ahora sí que de la vista nace el amor. Entonces es importante esos detallitos para tener un producto terminado de mucha calidad. Y sobre todo es muy rico el producto. Se puede compartir con amiguitos en reuniones, para un regalo de algún cumpleaños, de algún festejo. Así es. Para algo. Estas, Anita, las vamos a... Ya terminando de inyectar y de hacer la cantidad que vamos a hacer de lo del producto que manejemos, vamos a proceder a meterlo a refrigeración para que termine de cristalizar el chocolate y ya podamos consumirlo, ¿sí? Lo meto a refrigeración. Lo metemos a refrigeración para que se endurezca el chocolate y ya ahora volvemos. Ya lo pusimos en un platón bonito, miren qué bonitas se ven. Ya están duras, miren, ya están para comer. Pues Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros y con ustedes volvemos en otro programa aquí en Cocina Capital. Soy María Teresa Ramírez de Gollado, muchas gracias por haber estado con nosotros.